En este video vamos a estudiar las válvulas direccionales proporcionales pilotadas sin realimentación y con realimentación. Una válvula direccional proporcional pilotada se usa cuando las fuerzas necesarias para mover el spool son muy grandes. Una válvula de este tipo sin realimentación se compone de una válvula piloto, que es la que vemos acá en la parte superior, y una válvula principal, que es la que vemos en la parte inferior. La válvula piloto se compone de un cuerpo, un spool, dos solenoides proporcionales de tipo fuerza regulada, cada uno ubicado en un extremo de la válvula, y tenemos dos resortes de retorno para el spool de esta válvula. Por otro lado, la válvula principal se compone de su spool principal, los puertos A, B, P, T, X y Y tenemos un resorte para el centrado del spool principal. Los puertos A y B van conectados al sistema que contiene los actuadores y los demás componentes del circuito. El puerto P va conectado al flujo presurizado proveniente de la bomba. El puerto T va conectado a tanque. El puerto X se conecta a la línea presurizada que permite comandar los extremos del spool de la válvula principal. Y el puerto Y es una línea de drenaje. En estas válvulas, la etapa piloto es comandada por medio de los solenoides proporcionales, y esta válvula piloto se encarga de comandar hidráulicamente la etapa principal. En esta imagen podemos ver cómo luce exteriormente una válvula direccional proporcional pilotada sin realimentación. Fácilmente podemos distinguir la etapa piloto de la etapa principal, y podemos ver que es la etapa piloto quien posee los solenoides proporcionales. En esta imagen podemos ver la representación simbólica simplificada de una válvula direccional proporcional pilotada sin realimentación. En esta parte tendríamos las posiciones de la válvula, tenemos la doble línea que nos indica que es una válvula proporcional de infinitas posiciones, y tenemos acá en esta parte los métodos de accionamiento, que son en primer lugar el solenoide proporcional y luego el piloto hidráulico. También tenemos los resortes para el centrado y tenemos acá la línea la línea X que recibe el flujo presurizado para el pilotaje hidráulico y la línea Y de drenaje. Vamos a ver el funcionamiento de una válvula direccional proporcional pilotada sin realimentación con ayuda de este corte, el cual corresponde a una válvula de 4 vías 3 posiciones con centro cerrado. Como podemos ver, cuando los solenoides están desenergizados, el spool principal se mantiene en la posición que vemos en la figura y todos los puertos quedan bloqueados entre sí, lo cual corresponde a un centro cerrado. Cuando se energiza el solenoide A, se desplaza el spool de la etapa piloto hacia la izquierda. Este desplazamiento del spool de la etapa piloto es proporcional a la señal eléctrica aplicada al solenoide A. Este movimiento va a permitir que el pasaje X de fluido presurizado quede conectado con este puerto. De este modo, la presión hidráulica se va a dirigir por este puerto hasta el extremo derecho del spool de la válvula principal, y de este modo se genera un desplazamiento hacia la izquierda del spool de la etapa principal, lo cual va a permitir que el puerto P quede conectado con el puerto A y que el puerto B quede conectado con tanque. Como el desplazamiento del spool de la etapa piloto es proporcional a la señal eléctrica aplicada, entonces el desplazamiento del spool de la etapa principal también será proporcional a esta corriente aplicada. Si se desenergiza el solenoide A, el resorte de la etapa principal
va a garantizar que el spool vuelva a su posición central y el resorte izquierdo de la tapa piloto devuelve el spool a su posición central también. Por otro lado, si aplicamos una señal eléctrica al solenoide B, se genera un movimiento hacia la derecha del spool de la tapa piloto. Este movimiento será proporcional a la señal eléctrica aplicada al solenoide. Ahora, el pasaje X quedará conectado con este pasaje y permitirá dirigir ese fluido presurizado hacia el extremo izquierdo de la válvula principal. De este modo, el spool de la tapa principal se moverá hacia la derecha, lo que permitirá que ahora el puerto P quede conectado con el puerto B y que el puerto A quede conectado con tanque. Como el desplazamiento del spool de la tapa piloto es proporcional a la señal de voltaje aplicada al solenoide, entonces el desplazamiento del spool de la tapa principal también será proporcional a esa señal eléctrica aplicada. Cuando se desenergiza el solenoide B, el resorte de la tapa principal permite que el spool principal vuelva a su posición central y el resorte del lado derecho de la tapa piloto permite que el spool de la válvula piloto vuelva a su posición central también. Ahora pasamos a estudiar las válvulas direccionales proporcionales pilotadas con realimentación. En esta imagen tenemos una válvula de este tipo de 4 vías 3 posiciones. Como podemos ver, ahora a la válvula anterior le añadimos el captador inductivo de posición, también llamado LVDT, que lo tenemos en uno de los extremos de la válvula y que va conectado al spool de la tapa principal. En esta imagen también tenemos una válvula direccional proporcional pilotada de 4 vías 3 posiciones con realimentación. Y también, como podemos ver, el captador inductivo se ubica en la tapa principal para poder censar el desplazamiento del spool de la tapa principal. El funcionamiento de esta válvula direccional proporcional pilotada con realimentación y el de esta válvula son totalmente idénticos al de una válvula direccional proporcional pilotada sin realimentación, solo que el sensor de posición, el LVDT, se añade para permitir un posicionamiento más preciso del spool de la tapa principal y así garantizar una histéresis más baja y una repetibilidad más alta. Ese sensor de posición también va a permitir que las señales de salida como caudal y presión sean mucho más precisas en aplicaciones industriales en las que se requiere controlar la velocidad del actuador, la posición del actuador o la presión del actuador. En esta imagen podemos ver cómo luce exteriormente esta válvula direccional proporcional pilotada de 4 vías 3 posiciones con realimentación. Podemos ver acá en la parte superior la tapa piloto con los dos solenoides proporcionales. Y podemos ver acá en la parte inferior la tapa principal con el captador inductivo de la posición ubicado en uno de los extremos. Esta válvula tiene una particularidad y es que acá en la parte intermedia incluye una válvula reductora de presión. Esto lo podemos observar acá en la representación simbólica de la válvula, que se ubica acá. Esta reducción de presión se utiliza para poder controlar la presión de suministro para el pilotaje hidráulico de la tapa principal. En esta imagen tenemos otro corte de una válvula direccional proporcional pilotada de 4 vías 3 posiciones con realimentación. A diferencia de la válvula anterior, ya no tenemos la válvula reductora de presión que se ubicaba entre la tapa piloto y la tapa principal, que servía para reducir la presión del pilotaje X que da comando a la tapa principal. Pero tenemos una particularidad en esta válvula, y es que el spool de la tapa piloto también es censado por un captador inductivo. Por lo tanto, en esta válvula tenemos
dos LVDT, uno para la etapa piloto y otro para la etapa principal. Este doble sensado de la posición permite garantizar una histéresis más baja y una repetibilidad más alta. Asimismo, permite un posicionamiento más preciso de la válvula y permite que las señales de salida, como presión y caudal, sean mucho más precisas en aplicaciones de control de velocidad del actuador, posición del actuador o presión del actuador. En el próximo video vamos a estudiar el último tipo de válvulas direccionales proporcionales, las cuales son las válvulas proporcionales direccionales de altas prestaciones.